De nuevo, buenas tardes. Vayan consignando su apellido y nombre completo y carrera en el chat, por favor. Abril Carrizo está ahí, Sí, profe. ¿sí? ¿Está en una compu usted? No, estoy en el celu. ¿En celu? Sí. Bueno, necesito que dejar a alguien que me ayude con la admisión porque van a seguir entrando. Ya pasaron las 10.
¿Quién está con computadora? Yo, profe, yo estoy con computadora. ¿Valentín? Sí. Sí, Valentín. Bueno, ahí vamos, Valentín. Ya. Ahí está, Valentín. Gracias. Usted va a Ya le- ser el que va a poder compartir, ¿sí? ¿Qué tengo que Va a compartir? poder admitir, no compartir. Ya me asustó. No va a compartir nada. Por hoy no va a compartir nada. Bueno. Vamos a ver, antes que comencemos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hasta el momento acá son 30 grupos, de los cuales, bueno, hay un 28 que está vacío, ¿sí? Un 28 que está vacío, de los cuales los dos últimos se van a tener que unir, ¿sí? Ortiz Martínez y Narbona Rodríguez y Burela Tello van a unirse en un solo grupo, ¿sí? En este momento voy a proceder, ¿sí? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? A unirlos, ¿sí? O sea que a partir del práctico que viene, trabajan juntos. ¿Estamos? ¿Sí? Miren bien ahí todos los que están en ese grupo, comiencen a trabajar juntos. Esto ya lo habíamos aclarado, que si no encontraban grupo y si estaban separados, los íbamos a unir, ¿sí? Entonces, los que se unieron son los que quedan, ¿sí? Aquí en rojo. Bueno, en esta misma planillita, ¿sí? Yo voy a ir colocando acá la condición del trabajo, ¿sí? De cada una de las actividades prácticas. Así que a finales de esta semana ustedes van a ver, ustedes ya tenían 2 prácticos para presentar. Se va a ir cargando acá, así ustedes también cuando quieran lo puedan visualizar. Hay mucha gente que está preguntando esto, ¿sí? ¿Qué pasa si no presento el práctico, si me quedo libre, si voy a poder rendir el trabajo final, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y la idea no es esa, pero ustedes tienen que cumplir, sí o sí tienen que cumplir. Si ustedes no presentan en el tiempo que se les indica, no se va a abrir el aula, porque el año pasado estuvimos abriendo aulas semanas enteras, entonces la decisión del equipo de cátedra es no abrir el aula cuando se vence el plazo. Y tienen que tener en cuenta que de la cantidad de trabajos prácticos que se presenten, el 80% hace al registro de la asistencia, ¿sí? Entonces, si les falta uno, ¿sí? De alguna manera después los recuperaremos, pero no es que van a quedar libres ni van a poder rendir el parcial, eso es imposible. Entonces, les llevo tranquilidad en ese sentido. Hay otras personas que me siguen preguntando por la condición del libre, ya estamos en abril, ya vamos camino a rendir el primer parcial y todavía me están preguntando si los condicionales pueden o no pueden, etcétera, etcétera. En la clase que estuvimos juntos les dije que los condicionales hasta mayo yo los esperaba, ¿sí? Que tenían que rendir y que después, o sea, que podían rendir el primer parcial, pero si no están en condiciones no van a poder seguir. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es mucha gente la que está acá, en estas dos carreras. Así que eso ya no lo pregunten más. Si están en un grupo y si van a regularizar la situación en mayo, bienvenido sea, continúan y yo guardaré la nota de la regularidad o de la promoción según sea lo que tenga que ser. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a la unidad número 2, ¿sí? Vamos a ver la unidad. Esperen un segundito. Ya vamos a compartir. Como siempre yo con el mismo problema.
Ahí estamos. Imagino que están pudiendo ver, ¿sí? Sí, profe, Sí, se ve. Bien, bueno. Entonces, ¿qué era el planeamiento? Primera pregunta. Puede ser quizás los pasos que vamos a llevar a cabo para hacer algún tipo de actividad. Sí, sí, como concepto es válido, ¿sí? El proceso de definición de objetivos generales y específicos dentro de un plan, dentro de una estructura Muy, organizacional, profe. muy importante el concepto de objetivo, ¿sí? Muy importante el concepto de estructura organizacional, ¿sí? Es lo que hemos hablado en la primera unidad. ¿Alguien más que pueda decir algo del concepto de planeamiento? Que recuerden de lo que ustedes han visto en la primera clase o en algún lugar que hayan tenido esta materia o contenidos de esta materia. ¿Nadie más? Bien. Fíjense, nosotros hoy vamos a hacer un enfoque, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos presentado como un mapa conceptual, ¿sí? Y hoy vamos a hacer un enfoque, ¿sí? Ya lo voy a hacer correr despacito acá, en esta parte del mapa conceptual, ¿sí? En esta parte. Después lo vamos a completar. Pero lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Que es un plan, ¿sí? A qué hace referencia el horizonte del planeamiento, el análisis del planeamiento, a qué hace referencia la intensidad del planeamiento, que está relacionado con la pirámide organizacional, ¿sí? El nivel de planeamiento es alto en los niveles estratégicos, el nivel de planeamiento es bajo en los niveles operativos, porque son los niveles de ejecución, ¿sí? Ahí se ejecutan los planes. La evolución del planeamiento, ¿sí? El planeamiento a largo plazo, a mediano plazo, ¿sí? Que está relacionado también con el horizonte del planeamiento. Entonces, esto en simples palabras es lo que nosotros hoy vamos a poder ver en esta unidad y vamos a aplicar en la actividad práctica que tenemos siguiente, ¿sí? Bien, miren aquí, vamos a sacarlo al lapicito, ¿sí? Vamos a sacarlo. Aquí nosotros tenemos dos conceptos, ¿sí? Que ustedes están viendo. La clase pasada también habíamos visto otros conceptos. Estos conceptos están relacionados con estos procesos administrativos modernos, ¿sí? El caso de Stoner, donde habla que nos establece como planeamiento que es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Cuando hablamos de metas también estamos hablando de objetivos. Ortiz nos dice que es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos, ¿sí? Entonces, esto que ustedes planteaban hace un momento como concepto de planeamiento, los pasos a seguir, la definición de los objetivos, el establecimiento de la estructura organizacional, lo que comentaban los compañeros, está relacionado, ¿sí? Con estos conceptos, ¿sí? O sea, lo que ustedes van a ver en los diferentes autores que puedan leer sobre planeamiento, siempre estamos girando lo mismo, ¿sí? Cuáles son las etapas que se establecen para poder llevar a cabo el objetivo que nos fijamos. El planeamiento y el objetivo están totalmente relacionados, ¿sí? Se define el objetivo y se establecen los pasos del plan. Se define la estrategia y se establecen los pasos del plan estratégico, ¿sí? Se define la misión y se establecen los propósitos de la organización. O sea, la planificación está ligada a lo que nosotros queremos hacer como organización. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Mi parte no, profe, se entiende. Bien, perfecto. Bien,
Acá, miren. Los siguientes son las etapas de la planificación que cualquier ser humano realiza en cualquier actividad a desarrollar. Nosotros tendríamos que leerlas y ordenarlas según consideremos, ¿sí? En lo que estamos leyendo, ¿sí? ¿Y cuál sería el paso número 1? Se decide qué se va a realizar. Se decide qué se va a realizar, ¿sí? Entonces, el qué vamos a hacer es la primera pregunta del proceso administrativo, ¿sí? ¿Y el segundo paso? ¿Cómo? Se planifica cómo utilizar los recursos. Se planifica cómo utilizar los recursos. Ya sabemos qué recursos tenemos. Se obtienen los recursos. No, primero se obtienen los recursos y luego se planifica. Exacto, ¿sí? Se obtienen los recursos y luego se planifica, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, primero se decide, luego se obtienen los recursos, luego se planifica, ¿sí? ¿Y cómo seguimos acá? Se realiza la actividad que se eligió. Se realiza la actividad que se eligió y finalmente se controla, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, es esta actividad que la podemos aplicar a cualquier tarea que nosotros tengamos en nuestro quehacer diario, ¿sí? Como estudiantes, como trabajadores, como amas de casa, ¿sí? Esto es un paso innato que nosotros desarrollamos, ¿sí? La planificación. O sea, nos levantamos y planificamos cómo nos vamos a vestir, si vemos que el tiempo está inestable, ¿sí? Planificamos cómo vamos a trasladarnos hasta nuestros lugares de trabajo o hasta nuestros lugares de estudio, según cómo esté el tiempo, ¿sí? O sea, esa información que yo obtengo al iniciar el día, ¿sí? Me permite a mí definir ciertos aspectos de la planificación y obviamente ligados al objetivo que tengo que cumplir, ¿sí? Entonces, el proceso cíclico, el plan y el control, ¿sí? Es cíclico. Si el control da resultados positivos en la medición, se cierra ese proceso de planificación. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y este es el concepto que ustedes van a encontrar en el apunte, ¿sí? En la unidad. El planeamiento se refiere al proceso de enunciar anticipadamente lo que se ha de hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién ha de hacerlo. Profe. Sí. ¿Sí? Están pidiendo por ahí que grabe la clase. Les recuerdo que no se graban las clases, porque estas clases son presencial remoto, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Bueno. La clase anterior se grabó por una cuestión de complejidad de lugares y espacios en donde nos íbamos a encontrar, pero estas clases no se graban, no se permiten grabar, no se permiten difundir, ¿sí? Las clases son presenciales remotas, es lo mismo que estar, ¿sí? En el aula, y ahí no se graba nada, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, las partes de un plan. Primero son los fines, ¿sí? Es decir, determinamos los objetivos y las metas organizacionales, ¿sí? Para poder dar inicio a la planificación. Los medios, ¿sí? ¿Cuáles son los medios? La selección de políticas, programas, la definición de las prácticas, ¿sí? Con que nosotros vamos a obtener, ¿sí? O lograr esas metas u objetivos. Los recursos, ¿sí? Todos los recursos que hemos hablado en la clase pasada, que ustedes los conocen muy bien, y la implementación del plan, ¿sí? La ejecución efectivamente del plan. Esa implementación implica un diseño de procedimientos. Recuerden que el procedimiento y la ejecución del plan se dan en los niveles operativos y directivos, ¿sí? A nivel estratégico planificamos, definimos qué es lo que queremos hacer, lo distribuimos, ¿sí? Como información hacia cada una de las áreas que componen la organización. Esos procedimientos se diseñan a nivel de área, ¿sí? Porque no es el mismo procedimiento para el área de
mercadotecnia, que para el área de recursos humanos. Entonces los procedimientos serán acordes a las tareas homogéneas que se lleven a cabo en cada una de las áreas que componen la organización, ¿sí? Estos procedimientos nos van a permitir la toma de decisiones, ¿sí?, en relación a la ejecución del plan. Y como último, ¿sí?, el control, es decir, la medición de los resultados. ¿Qué pasa si no se planifica? Sería más difícil conseguir Y no los podrá objetivos haber un planteados. orden, claro. O sea, si yo no planifico, no puedo definir los recursos que voy a necesitar, ¿sí?, para poder ejecutar el plan. Si yo no tengo un objetivo, no tengo un rumbo, ¿sí? Y cuando yo digo, cuando estoy hablando de yo, ¿sí?, estoy hablando de la organización, ¿sí? Si no tenemos una definición precisa de lo que es un objetivo, difícilmente podamos resolver, ¿sí?, cuál es el rumbo que vamos a tomar. ¿Qué pasa si no se planifica? Si no se planifica, no tenemos una proyección a futuro. O sea, ustedes, ¿sí?, si no planifican, ¿piensan que puedan resolver y organizar sus materias, sus presentaciones de trabajos prácticos, la posibilidad de rendir parciales o de aprovechar un turno de examen? O sea, ¿piensan que si van así al día tratando de resolver las cosas, pueden llegar a cumplir los objetivos, digamos, de un cuatrimestre? No, profe, porque yo creo que hasta uno cuando se levanta, ¿qué hace? Se levanta, se lava los dientes, se cambia, es como que sí o sí tenés que hacer una planificación previa para lo que vas a realizar en tu día. Exacto, ¿sí? Entonces Igual, nosotros, igual ¿sí? siempre se presentan situaciones en las cuales, porque muy difícilmente planificamos un plan y ese plan sale perfectamente a la perfección. Tal cual, Siempre tal surgen cual. situaciones ¿Sí? anómalas o situaciones en las Sí, cuales nos tenemos que sí, adaptar sobre la marcha. tal cual. Cuando nosotros trabajemos con las organizaciones, con la unidad de organizaciones, vamos a ver cómo la organización, ¿sí?, es un núcleo, ¿sí? Por ejemplo, la universidad es un núcleo en donde tiene variables externas que permanentemente están, ¿sí?, accionando sobre ese núcleo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planificamos, ¿sí?, existen variables externas que pueden modificar el rumbo de la organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo demanda de una carrera durante una cierta cantidad de años, me veo obligado a cerrar esa carrera. Si tengo demanda de ciertas necesidades, por ejemplo, ingeniería en recursos áridos, ¿sí? Entonces, como universidad, como institución académica, me veo obligado a planificar y analizar, ¿sí?, la posibilidad de proyectar una carrera como la ingeniería en recursos áridos, que es tan necesaria para la región, ¿sí? O sea, las carreras en las universidades tendrían que estar direccionadas hacia las necesidades del área de la sociedad en la cual se encuentra inserta, ¿sí? ¿Estamos? Eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Si yo tendría que pensar en una ingeniería aeronáutica, ¿sí?, en donde no existe la posibilidad de generar las prácticas, porque no tenemos los aviones o los dispositivos o los aeropuertos como para que podamos trabajar, entonces es muy difícil que se implemente. Entonces, la necesidad de la sociedad que rodea a la institución o a la organización es muy importante, ¿sí? Resolver, la organización resuelve, ¿sí?, con sus productos o servicios las necesidades de sus clientes, ¿sí? Ténganlo siempre en cuenta. Y ustedes son los clientes de la universidad, ¿sí? Yo estoy adentro de la universidad, soy un puntito dentro del sistema universitario. Pero ustedes son los clientes, ustedes son los que requieren, ustedes son los que generan la necesidad de tener una continuidad, por ejemplo, con una carrera como la que hoy están cursando ustedes.
No se determinan los criterios para tomar decisiones. ¿Y por qué no se determinan los criterios para tomar decisiones? ¿Qué les parece esa frase así tan difícil, tan rara? No se determinan los criterios para tomar decisiones. ¿Qué hace falta para tomar decisiones? Información. Exacto, ¿sí? Entonces, como no sé, como no tengo idea, ¿sí? De qué quiero para mi organización, tampoco tengo flujo de información, ¿sí? Que es un recurso vital para que nosotros podamos analizar ciertas situaciones y podamos replantear el plan, como decía el compañero hace un momento, porque el plan no es exhausto, taxativo, ¿sí? O sea, no tiene una linealidad y comienza y termina exitosamente. Siempre hay variables externas o internas que hacen que estemos tomando decisiones y trabajando sobre la marcha, ¿sí? No es posible proyectar el futuro de la empresa, por supuesto, ¿sí? Si nosotros estamos diciendo que se trabaja al corto plazo, no podemos estar hablando de futuro, ¿sí? Bien, la función de la planeación. Fíjense, el primer paso o la primera función de la planificación o la planeación es establecer los objetivos. El segundo paso es analizar la diferencia de la situación actual y la situación futura, ¿sí? Ya vamos a ver un gráfico que determina esa diferencia, ¿sí? La diferencia de la situación actual y futura, ¿en cuanto a qué? En cuanto a los recursos con los que cuenta la organización para poder llegar a esa situación futura, que es el cumplimiento de los objetivos, las metas, la misión, la visión, etcétera, etcétera, ¿sí? El planteamiento de las acciones necesarias para cumplirlo, ¿sí? Esos pasos que hablaba el compañero hace un momento, ¿sí? Plantear, definir todos los pasos, ¿sí? Los procedimientos, las políticas, los programas, las prácticas hacen a la definición de la planificación en una organización. La implementación efectiva, ¿sí? Porque no nos podemos quedar en dibujar un plan en una hoja y dejarlo ahí, ¿sí? Se debe implementar. Debo poner en funcionamiento mi planificación para saber si yo estoy en lo cierto, ¿sí? Como responsable de la organización para lograr esos objetivos. Y la comprobación igual control, ¿sí? ¿Se entiende? Función de la planeación, cuando se pregunte, ¿sí? Es esto, ¿sí? Estos pasos hacen a la función de la planeación o de la planificación, para que no se confundan, ¿sí? ¿Vamos? Fíjense, este es el gráfico que les decía hace un momento que plantea la diferencia entre la situación actual y futura, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual? Es el punto de partida, ¿sí? ¿Cuál es la situación futura? Es hacia donde queremos llegar. Esa diferencia va a identificar mediante presupuestos, mediante programas, va a identificar la cantidad de recursos que son necesarios para cumplir los objetivos, ¿sí? ¿Cómo con esos recursos voy a obtener esos objetivos? ¿Qué tipo de organización vamos a implementar y cómo se va a ejecutar ese plan, ¿sí? Esa es la diferencia entre la situación actual y futura de la que hablamos en la unidad. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ninguna, se entendió perfecto. Importancia de la planeación, ¿sí? Voy a hacer un alto acá, ¿sí? Y les voy a dar 5 palabras. Y esas 5 palabras ustedes me tienen que definir por qué es importante, y lo van a escribir en el chat, ¿sí? ¿Por qué es importante la planeación? ¿Tienen para anotar? Sí, profe. Bien. La primera palabra es dirección, ¿sí? La segunda palabra es control. La tercera palabra es incertidumbre. Y la cuarta palabra es cambio. Entonces, ¿por qué es importante
la planeación para el concepto de dirección o para la palabra dirección? Piensen y escríbanlo. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? Acabo de dictarles 4 palabras, ¿sí? Dirección, control, incertidumbre, cambios, ¿sí? Definan la importancia de la planeación para esos conceptos tan importantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante para la dirección? ¿Por qué la planeación es importante para el control? ¿Por qué para la incertidumbre? ¿Sí? Recién estuvimos hablando de todo esto. ¿Y por qué para los cambios? ¿Y? ¿Alguien me puede comentar? Están escribiendo por el chat, profe. Varios. Bueno. Al ayudante tengo a alguien para ingresar ahí. Reducir la incertidumbre, adaptarse a los cambios, para tener claro el rumbo. Da sentido, permite establecer objetivos. Muy bien. Se dan cuenta que es muy sencillo todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Da sentido de dirección, ¿sí? Facilita el control. Reduce la incertidumbre y visualiza los cambios. ¿Es más o menos lo que ustedes pensaron? ¿Lo que escribieron? Sí, profe. Básicamente, sí. Básicamente sí. Muy bien. Y ahora, si yo les pregunto, ¿por qué facilita el control, la planeación? ¿Qué me pueden responder? Establece el objetivo que tenemos que controlar después. A ver. O sea, es O como sea, que se verifica mejor si nosotros ya tenemos una meta antes de empezar a hacer las cosas, vamos a ir chequeando que se realizó el objetivo justo como lo habíamos planeado. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo podemos A través de la controlar un objetivo, planificación. el cumplimiento de un objetivo? evaluándolo. A través de una planificación. Tenemos que salir de la planificación. Acuérdense que La fijamos retroalimentación. el objetivo y armamos el plan, ¿sí? Y ahora estamos diciendo que facilita el control, la planeación. Y lo controlamos probándolo. Hay que probarlo y después lo controlamos. Hay que probarlo, un programa se prueba, ¿no es cierto? Hay que ver qué resultados nos dan y Un comparten desarrollo con los se objetivos. prueba, ¿sí? Ustedes que son expertos en todo esto, ¿sí? Hay que probarlo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de probarlo, también estamos hablando de medir, ¿sí? ¿Vamos? ¿Por qué? Porque un objetivo, ¿sí? Se plantea, ya vamos a ver cómo se formula un objetivo. Un objetivo se plantea en unidad de medida, se define una variable y se define también el contexto, ¿sí? O sea, hasta dónde queremos llegar con nuestro objetivo. Y todos esos son elementos o unidades de medida que nos permiten evaluar si ese objetivo se cumplió. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de lo mismo todo el tiempo, ¿sí? No les puede resultar para nada difícil todo esto. Horizonte del planeamiento, ¿sí?
Cuando hablábamos de horizonte y mostramos recién el esquema, ¿sí? Horizonte del planeamiento se hace referencia específicamente a las expresiones largo, mediano y corto plazo, ¿sí? Entonces, si yo a ustedes les digo qué horizonte de planeamiento aplicarían a ustedes para completar la carrera. Largo. ¿Largo? Largo plazo. ¿Largo? Ir materia a materia para ir completando las 50 y largas que son. Las 50 y largas que son. Bien. ¿Qué les parece a ustedes que define esto, ¿sí? Si estamos hablando de una organización y si tengo que definir el horizonte de la planificación, ¿qué elementos debo tener en cuenta para decir que un plan es a largo plazo, que un plan es a mediano plazo, que un plan es a corto plazo? Piensen en lo que ustedes están haciendo, ¿sí? O sea, el corto plazo para ustedes, ¿qué es? Por el tiempo, un poco tiempo, el tiempo. Resultados inmediatos, más que El corto plazo, en actividades, en cumplimiento de metas, en cumplimiento de objetivos. ¿Qué es el corto plazo para ustedes? Para mí menos de un año, según lo que tengo entendido en cuanto a la... Para mí Pero sería en una semana, acción, profe. en 1 a 3 años, profe, corto plazo. Ahí estamos hablando de plazo y estamos hablando de tiempo. Yo lo que estoy diciendo es, ¿qué es corto plazo para ustedes en la planificación de su carrera? Algo que se realiza mañana, planeamos algo para mañana. El corto plazo es el cumplimiento de algo que vamos a realizar o vamos a definir o vamos a cerrar mañana, en la semana, en los 15 días, ¿sí? ¿Y qué es lo que les pide a ustedes el docente de manera semanal? Una actividad práctica. Una actividad práctica, ¿sí? Una actividad práctica. Entonces, el corto plazo, en la definición y en la planificación de su carrera, será presentar las actividades prácticas, rendir los parciales, ¿sí? ¿Vamos? El mediano plazo, si vamos evolucionando... También los parciales. Por ejemplo, los parciales. Los parciales. El mediano plazo va a ser rendir los exámenes finales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un periodo que cumplir, un cuatrimestre o un año. Entonces, el mediano plazo será rendir los parciales. Y el largo plazo, como dicen ustedes ahí, ¿sí? Como dicen los compañeros, el largo plazo va a ser recibirse de profesionales, ¿sí? Ese es el horizonte para ustedes como seres individuales que están cumpliendo una meta para recibirse. En el caso de las organizaciones, ¿sí? El largo, mediano y corto plazo, ¿sí? Está definido, ¿sí? Por el tipo de organización, ¿sí? Por el comportamiento de esa organización, el tiempo que proyecta esa organización de vida, ¿sí? Los recursos con los que cuenta, ¿sí? Entonces, si yo pongo una organización, una empresa del parque industrial, ¿sí? Y una panadería de cualquier barrio, ¿sí? El largo, mediano y corto plazo va a ser diferente, ¿sí? El establecimiento del horizonte del planeamiento va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el largo plazo para una empresa del parque industrial es 5, 10 o 15 años. Si se proyecta hacia el futuro, si quiere internacionalizarse, ¿sí? Si quiere proyectarse hacia el Mercosur, ¿sí? En cuanto a expansión, entonces vamos a hablar de largo plazo, porque eso no se hace de un día para el otro. Pero para una panadería el largo plazo puede ser 6 meses, 3 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiere la panadería es obtener ganancias de las ventas de sus productos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, bien. Entonces, largo plazo, ¿sí? Que también suele llamarse planificación estratégica. Cubre un horizonte de 1 o varios años según el tipo de organización, ¿sí?
Entonces, cuando ustedes vean un caso práctico y se les pida que definan el horizonte de la planificación de ese caso práctico, van a tener que analizar ciertas cuestiones para saber si es que están hablando de un largo plazo en cierta cantidad de años, ¿sí? Las decisiones tomadas para este horizonte se llaman decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque la planificación que se analiza es la planificación estratégica. ¿Y ustedes planifican estratégicamente? Si volvemos a hablar de la meta de ser profesionales de los sistemas de información, tanto como ingenieros como licenciados, ¿planifican estratégicamente? ¿Qué les parece? Ustedes han trabajado la clase pasada con FODA, ¿sí? Y la profe les Sí, tiene que profe. haber hablado en algún momento de la planificación estratégica cuando se aplica el diseño FODA. En el caso, profe, no se pudo analizar mucho el FODA, únicamente ¿Por qué? porque era únicamente de un caso interno de la organización y no podíamos ver las amenazas o las oportunidades que tenía Bueno, la organización para la yo exterior. después voy a reforzar esa parte porque como es elemento de la parte práctica del parcial, voy a reforzar. Ustedes tienen la posibilidad, ¿sí?, de generar un supuesto cuando analizan, cuando trabajan con el FODA, ¿sí? O sea, si no está escrito, lo puedo suponer y lo puedo plantear, ¿sí?, en la solución del FODA. Capaz que eso no lo haya podido ver, ¿sí? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Planifican estratégicamente? Sí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, A ver. a la hora de dar finales, por ejemplo, Sí. algunos quizás planifiquen dar una materia que se les da más fácil, Sí. primero si tienen poco tiempo para la fecha de examen, y Sí. dejar quizás una que les cuesta más para una fecha próxima. Puede ser. Pero ¿qué aspecto tiene la planificación estratégica que hace al análisis del plan estratégico? Se los he dicho en la primera clase también. Que analiza su entorno. Analiza su entorno, ¿sí? ¿Ustedes tienen competencia? En el ejemplo que dio el compañero, ¿existe la competencia? No, en ¿O ese es caso un no. problema interno? No, no veo que haya competencia. Exacto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica, ¿sí?, el análisis que se hace es de todo lo que rodea a la organización, ¿sí? Nosotros somos una organización. Hoy acá estamos siendo una organización, ¿sí? Seguimos formando parte como un subelemento de ese sistema de la institución y somos una organización. La planificación estratégica hace un análisis estratégico y define, ¿sí?, el posicionamiento estratégico, ya lo vamos a ver, de la organización. Entonces, mira permanentemente dos aspectos, ¿sí? El cliente, ¿sí?, que viene por el producto o el servicio, y la competencia, aquellas organizaciones que pueden ofrecer productos o servicios similares, ¿sí? Entonces tengo que empezar a analizar el valor agregado que yo le voy a dar a mi producto o servicio para decir planifico, para analizar la planificación estratégica. Entonces ahí viene la reducción del costo, ¿sí? Cuando hablamos de valor agregado, qué características puede tener nuestro producto que hagan que sea diferente o se destaque por sobre el producto que ofrece la competencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando analizamos planificación estratégica, cuando miramos la planificación estratégica, cuando hablamos de largo plazo y hacemos planificación estratégica, tenemos que pensar que estamos analizando el entorno, todas las variables externas que hacen, ¿sí?, a que la organización se permanezca en un dinamismo, o sea, que tenga un dinamismo permanente, ¿sí? Esas variables externas, sí, pueden ser amenazas u oportunidades. Mediano plazo, ¿sí? Planificación táctica también, ¿sí? Se conoce como planificación táctica. ¿Y dónde aplicaré en la pirámide organizacional la planificación táctica? En los mandos medios. En los mandos medios, ¿sí? En los mandos medios.
Fíjense que en la clase anterior yo les había explicado que la planificación táctica hace de sistema operativo, ¿sí? La analogía del sistema operativo. Está interpretando, ¿sí?, esas definiciones estratégicas, ¿sí?, y las está traduciendo, ¿sí?, en forma particular para cada una de las áreas que componen la organización. El mediano plazo, obviamente, está vinculado a las características de la organización. Si una organización planifica a largo plazo, ¿sí?, una empresa del parque industrial planifica a largo plazo, 5, 10 o 15 años, también tiene que planificar a mediano y a corto plazo, ¿sí? Porque las áreas planifican a mediano plazo y los sistemas de supervisión operativos al corto plazo. La planificación operativa, ¿sí? Las decisiones operativas se refieren a cumplir las metas del plan, por ejemplo, en producción mensual. Puede ser quincenal, puede ser semanal, la producción, ¿sí? O sea, ese es el corto plazo. Ahí, ¿sí? Es la acción operativa que hace que se ejecute ese plan. Propósitos del planeamiento. Esto lo vamos a pasar, pero es lo mismo que venimos hablando, ¿sí? La planificación es el mejor seguro frente a la incertidumbre, permite fijar y analizar y alcanzar los objetivos. Todo plan contribuye a los fines de la organización. El plan ajusta la acción a los objetivos. El plan antecede a los pasos del proceso administrativo. ¿Por qué? Porque es la primera etapa, ¿sí? En todos los niveles de la organización se planifica, ¿sí? Y en cada nivel tendrá un enfoque diferente la planificación, que es lo que acabamos de decir. Tipos de planes. Fíjense, existe un tipo de plan estratégico que se trabaja a nivel de alta dirección, a nivel de gerencia, ¿sí? Los dueños, los gerentes, ¿sí?, trabajan en esa planificación estratégica. ¿Y cuál es el ámbito de la planificación estratégica? Toda la organización, absolutamente toda la organización con todos sus niveles, ¿sí? El nivel táctico o el plan táctico, ¿sí?, a nivel de gerencias medias o áreas, ¿sí?, el ámbito cada una de las áreas de la empresa. Y el directivo o mandos medios a nivel de departamento, ¿sí? Entonces, si yo tengo un área comercial que planifica tácticamente, cuando voy a hablar de un nivel operativo, ¿sí?, voy a hablar voy a definir una planificación para el departamento de ventas 1, una planificación para el departamento de ventas 2, si es que están ubicados en distintas regiones, ¿sí?, como puede suceder con grandes empresas que están en nuestro país. Nivel estratégico, proceso de desarrollar estrategias, busca colocar a la organización en una posición ventajosa con respecto al entorno, ¿sí? Entonces, es fundamental el análisis estratégico en relación al entorno, ¿sí? Se busca posicionar, ¿sí?, de manera competitiva a la organización en una posición ventajosa. Volvemos a hablar de lo mismo, define el rumbo de la organización, es la base para la definición de los planes tácticos y operativos, define la imagen y el tipo de organización que se pretende. Es muy importante esto, ¿sí? La imagen y el tipo de organización que se pretende, ¿sí?, se define en el nivel estratégico. En el nivel estratégico, luego de haber desarrollado el objetivo, se define la estructura organizacional. ¿Qué significa esto? Que en base al objetivo se establece ese esqueleto que va a conformar la organización, ¿sí? Cuántas áreas vamos a tener, cuántos niveles de supervisión vamos a tener, cuántos departamentos vamos a poder abrir, ¿sí? Todo esto a partir de la planificación estratégica. Cuando hacemos el análisis estratégico también podemos detectar lo que habíamos dicho hace un momento, las oportunidades o las amenazas del mercado. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué ven de imagen ustedes ahí?
¿Un tablero de ajedrez? El tablero de ajedrez, ¿sí? Entonces la planificación estratégica, ¿sí? Está relacionada al juego de ajedrez, a la guerra, ¿sí? En donde había que establecer, ¿sí? Una estrategia, una acción, una actitud en frente, ¿sí? Al embate del entorno, ¿sí? Entonces, la definición de estrategia, dice, es la actitud empresarial de respuesta al entorno, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar, ¿sí? La acción que permita posicionarnos en ese entorno cambiante de forma permanente. Es la posición ventajosa respecto a los competidores, ¿sí? Nos posicionamos de manera ventajosa en frente a nuestros competidores. ¿Y cómo nos posicionamos? ¿Qué les comentaba hace un momento? ¿Cómo nos podemos posicionar de manera ventajosa? Con los planes. Con los planes, pero ¿qué análisis hago de mi producto o servicio? Piensen, piensen, Críticas de los consumidores. piensen. ¿Cómo me posiciono de manera ventajosa, sí? Si hacemos un análisis FODA, puede Ante ser. la competencia, ¿sí? Si yo analizo una institución del sistema de salud privado, ¿sí? ¿Qué instituciones de salud privadas conocen ustedes? ERI, INCOR, Mercado Luna. Mercado Luna, ¿sí? Entonces, ¿cómo se posicionan de manera ventajosa tantas instituciones Por la de calidad de servicios atención. privadas, ¿sí? Con instituciones de servicios públicos, ¿sí? ¿Cómo me posiciono ante la competencia? Porque tengo competencia a nivel privado y a nivel público, ¿sí? Porque están los hospitales, porque están los centros de salud. ¿Cómo me manejo yo ahí? ¿Qué les parece? Ofreciendo mejor servicio. Ofreciendo mejor servicio, primero y principal, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué significa ofrecer un mejor servicio para el mercado Luna? Diferenciarme de la competencia. ¿Cómo? Tener un valor agregado, profe. a lo Tener un valor agregado. ¿Cuál sería el valor agregado? ¿Qué les parece? Que den tele gratis. ¿Qué? Que nos den Por tele ejemplo, gratis en la tener, habitación. Sí, tener pero... médicos con mayor reputación en ese de servicio. Excelente. Convengamos que La también los médicos que formación atienden del en lugares recurso públicos son los humano mismos que es... atienden en el lugar privado. ¿Cómo? No escucho muy bien ahí. Convengamos que la gente que atiende en los lugares públicos, los médicos, son los mismos que atienden en los lugares privados. Sí. Obviamente que por ahí el tiempo de espera es diferente al lugar Bueno, privado que público. fíjense, ahí hay algo que está diciendo, ¿sí? El tiempo de espera, ¿sí? Los servicios de asignación de turnos, ¿sí? Los sistemas que asignan turnos, ¿sí? Es algo que da una posición ventajosa. Si yo voy a cierta institución de servicios de salud y me atienden en el tiempo que corresponde y en otra tengo que esperar 10 horas, esto es como la pólvora, ¿sí? No, yo voy allá, me hacen todo, me atienden rápido y no pierdo tanto tiempo, ¿sí? Que con las cuestiones de salud siempre se está analizando el tiempo, ¿sí? Bien. Si bien los lugares públicos ahora tienen lo que es el turnero, pero por ahí con los paros y cosas así es como que el médico, o sea, el paciente tiene que esperar un poco más para ser atendido en una parte pública. Bueno, si bien es el mismo médico, pero el tiempo es diferente. Bien. Hablando de valor agregado y de recursos, ¿sí? ¿Qué otros recursos en los servicios de salud privada hacen que obtenga ventaja o valor agregado frente a la competencia? ¿Qué recursos? Por ejemplo, la tecnología, al tener más recursos financieros. La tecnología, la aparatología, ¿sí? Como suelen decir los servicios de salud, ¿sí? Hace a ese valor agregado y al posicionamiento ventajoso de una organización de salud, ¿sí?
Entonces, entendimos qué significa eso de la posición ventajosa respecto a los competidores, ¿sí? La formación del personal, la asignación de los turnos, la aparatología, el ambiente, ¿sí? El lugar de recepción, de espera, la limpieza en los Profe, pero internados. ¿por qué entraría la parte? ¿Por qué entraría la parte de aparatología si los aparatos son los mismos que tienen los lugares públicos que los privados? No, no son los mismos. Hay tecnología que algunas instituciones de nivel privado las tienen y no las tienen los hospitales ni los centros de salud. En muchos casos se deriva de los hospitales a que se realicen algunas prácticas, ¿sí? De salud en estos servicios privados. Eso es vital, ¿sí? Siempre la aparatología define la posición ventajosa del servicio de salud. No son los mismos, ¿sí? Pueden, aparte que hay algo que también hay que tener en cuenta, que el personal de salud puede estar o no preparado para el manejo de la aparatología. Entonces, la formación del personal, la formación del servicio médico, para el uso de la aparatología con la que cuenta la institución, es más que importante. ¿Entendieron entonces, no es cierto? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Y si yo les pregunto a ustedes, volviendo acá, ¿cuál es la posición ventajosa que tiene la UNLAR ante, por ejemplo, la Barceló o Que es el gratis. siglo XXI? Es gratis. La gratuidad, ¿sí? Esa es una posición ventajosa de nuestra universidad. Después analizaremos si las carreras, si los docentes, si los espacios físicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque si pienso en la universidad siglo XXI, por ahí tenga aulas con aire o disposiciones diferentes, pero la gratuidad es una posición ventajosa de la Universidad Nacional de La Rioja ante las universidades privadas. Nivel táctico, ¿sí? Todos los planes funcionales cuyo objetivo es optimizar el área de resultados, ¿sí? ¿Qué es el área de resultados? Estamos hablando a nivel táctico, a nivel de áreas, recursos humanos, finanzas, producción, ¿sí? Marketing, etcétera, etcétera, a nivel de áreas, ¿sí? ¿Qué se programa aquí? O sea, ¿qué procedimientos se establecen? La revisión de la estructura, ¿sí? Si es que se tiene que ampliar la estructura o se tiene que reducir en base al desarrollo que está teniendo la organización, la incorporación de nuevas tecnologías o con las que estamos bien y podemos resolver y cumplir los objetivos que fijamos, o si somos más ambiciosos y queremos proyectarnos un poquito más, tenemos que pensar en nuevas tecnologías, ¿sí? También se analiza cómo vamos a ingresar al mercado con nuestros productos o servicios, teniendo en cuenta las necesidades del cliente, ¿sí? Eso es fundamental, teniendo en cuenta las necesidades del cliente, vemos cómo ingresamos al mercado. Las fuentes de financiamiento, ¿sí? Que pueden ser privadas o públicas, ¿sí? Porque se puede obtener un subsidio del Estado o se puede obtener un préstamo de un banco, de una entidad bancaria. Entonces, las distintas fuentes de financiamiento que tiene la organización, ¿sí? Para poder tomar del exterior, también se analiza a nivel táctico. ¿Por qué? Porque ahí está el área de finanzas, ¿sí? Ahí está el área de recursos que necesariamente debe ver, ¿sí? Cuál es el nivel de necesidad de todas las fuentes de financiamiento. La mejora de los procesos y la reducción de los costos. También se analiza porque, por ejemplo, el área de producción, ¿sí? Establece y analiza cuáles son los procedimientos para reducir los costos de la fabricación de un producto X, por ejemplo, ¿sí? El nivel operativo, hablamos del corto plazo, ¿sí? Dependiendo del tipo de organización, se aplican los niveles de supervisión, se ejecutan, ¿sí? Esos procesos que se han fijado en los niveles tácticos,
Y se pueden destacar como procesos los procedimientos, las políticas, las reglas, los procedimientos, los presupuestos, ¿sí? Que pueden estar o no explicitados en los manuales de procedimientos que existen en las distintas áreas o en los distintos niveles de una organización. ¿Se entendió? Hasta aquí nomás llegamos. ¿Quedó Sí, profe. claro? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. profe. Miren esto. Miren esto, ¿sí? Miren esto. Esto es lo que vieron con la profe, ¿sí? Análisis del entorno. Fíjense, esto puede ser un supuesto en un caso práctico, ¿sí? Los aspectos económicos del país, las condiciones de crecimiento del sector en el que se desarrolla, las relaciones internacionales y comerciales, los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de la demanda, ¿sí? Los riesgos de los factores naturales, ¿sí? Los aspectos legales y tributarios, AFIP, DGIP, ¿sí? Que también son elementos de análisis, ¿sí? Los aspectos económicos en términos presupuestales, todo esto, ¿sí? Puede estar o no en un caso práctico. Entonces yo puedo tomar esta serie de ejemplos como un supuesto si tengo que completar un FODA con al menos 2 aspectos de cada uno de los análisis que debo hacer. En el caso de del análisis interno, ¿sí? La tecnología, las redes de comunicación, la capacidad financiera, que es lo que hablábamos hace un momento, el clima laboral, los recursos humanos y materiales que dispone la organización, cómo se adapta a los cambios en la organización, porque hay adaptación a los cambios externos y hay adaptación a los cambios internos, ¿sí? La adaptación a los cambios internos tiene que ver con los equipos de trabajo que se conforman, el ambiente de trabajo, ¿sí? El crecimiento y el desarrollo de los equipos de trabajo. Entonces, todo eso hace a la adaptación de los cambios en la organización. El cumplimiento con las disposiciones legales y tributarias, ¿sí? Que también son elementos de análisis interno. O sea, AFIP, DGIP, ¿sí? Me fija normas y pautas para el funcionamiento de mi organización. Entonces, tengo que cumplir con las disposiciones legales y tributarias que se fijan desde el Estado, ¿sí? O sea, el Estado es el que fija cómo se debe cumplir con estas disposiciones. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Es clarito, ¿no es cierto? Sí, profe. Es facilísimo esto. No tienen que pensar en nada. Espérenme un segundito, ya lo abro. Vamos a dejar de presentar, ¿sí? Esto es muy sencillo, muy básico, es todo lo que tienen que saber de esta unidad, ¿sí? Mañana van a tener el caso práctico, ¿sí? El lunes vamos a trabajar con objetivos, ¿sí? El lunes vamos a tener ahí un ratito para trabajar con objetivos. Les voy a dar un poquito más de tiempo para que presenten el caso práctico de planeamiento, ¿sí? Porque vamos a trabajar con objetivos. Y el martes vamos a ver la unidad 3, que es la última unidad anterior al parcial, ¿sí? Vamos a tener un encuentro presencial para que analicemos los casos prácticos y para que veamos cuáles son las dudas de los casos prácticos antes de rendir el parcial. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, en el mismo examen es teoría y práctica. Es teoría y práctica. Bueno, profe, nos vemos. Un gusto. No, profe. Un gusto, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muy bien.